Hoy es nuestro primer día aquí en París y por supuesto tenemos que desayunar, y en este video les voy a mostrar toda la comida que vamos a hacer durante este viaje. Y pues muy cerca del hotel donde nos estamos alojando queda una pastelería, o como se le conoce aquí, una patisserie, que es como una panadería, digamos, que venden dulces, sándwich y este estilo, lo que está muy bien para desayunar. Así que ya les voy a mostrar qué tal, pero desde ya les digo que todo se ve delicioso. Y hay tantas opciones que no sabíamos qué pedir, pero por supuesto lo que no puede faltar es un rico café. Miren, este es un cappuccino, miren qué rico, se ve de diferentes colores. Este cuesta 2,70 €. También nos pedimos unos pancitos tipo bollería, como este, no sabemos bien de qué es, parece como de durazno. Nos pedimos también un pancito, un panini con salami y queso. Estos cuestan 4,50 €. Y esto que se ve súper bueno, miren, es como un pancito de chocolate tradicional, pero este es con Nutella. Y este salió en 1,90 €. La verdad que los precios están súper bien en este lugar. Yo creo que es porque está un poco alejado como de la zona turística. Es en el hotel, está justo enfrente del hotel donde nos estamos quedando. Así que vamos a ver qué tal está este croissant. Crujiente y fresco. Buenísimo. Creían que el metro de Caracas era una locura, no han venido a París. Miren cómo va este tren, nos metimos aquí obligados. Es que estamos ahora mismo en la línea 1 y es la línea más concurrida, obviamente, de la ciudad. Así que bueno, y eso que es domingo, me imagino que la gente sale también, y obviamente aquí hay turistas todo el tiempo. Cuidado con los carteristas. Cuidado con los carteristas, ¿no? Para allá dice museo. Bueno, y la mejor manera de moverse por París, obviamente que es el metro. El sistema de transporte está muy bien, está súper bien conectado con toda la ciudad, así que vas a poder llegar en metro a cualquier parte. Nos bajamos en la estación para ir al Museo del Louvre, o del Louvre, como lo conocemos en español. Amigos, y esta estación está increíble, o sea, no hemos salido del metro y miren qué espectacular está esto. Bellísimo. Hay un montón de tiendas y ya aquí vamos a salir como directamente al museo. Bueno amigos, ya vamos entrando al museo. ¡Qué emoción! Primera vez. Este es uno de los museos, por supuesto, más importantes del mundo y es el segundo más grande. Así que bueno, ya vamos a entrar. Hay algo aquí de seguridad, por lo que estoy viendo. Bueno, que sepan que la mejor manera para visitar este museo es comprando las entradas online con anticipación, ya que están como reservadas por fecha y hora. Tienen que escoger la fecha y la hora. Para serles sincero, nosotros vinimos un poco más tarde de la hora que teníamos reservada y hasta los momentos hemos podido entrar sin problema, así que bueno, igual tómenlo en consideración. La entrada general al museo cuesta 22 €. Lo que sí les digo es que la reserven con tiempo y online, para que así no tengan que hacer cola aquí cuando lleguen al museo.
Estamos en búsqueda de, por supuesto, la Gioconda, la Mona Lisa. Y esto es, amigos, gigante, inmenso. Ya yo estoy cansada y no hemos visto casi nada. Pero es impresionante, es espectacular. ¡Wow, amigos! Estamos en la sala donde se encuentra la Gioconda, ya la encontramos. Y esto es hermoso. Miren este cuadro que tengo a mis espaldas. ¡Wow! Lo logramos, pudimos ver a la Gioconda un poco más de cerca y tomarse un selfie. Nos tomamos un selfie con ella, pero esto es una locura la cantidad de gente, así que bueno, la realidad es otra de ver a la Mona Lisa, para que lo tengan claro. Yo creo que la mayoría de la gente lo que está buscando es hacerse una foto, un video, etcétera. Obviamente que yo también, no les digo que no, pero como que no disfrutan en sí la pintura. La verdad que la pintura es bastante pequeña y está protegida como con varios vidrios. Pero estuvo muy interesante la experiencia. Estamos ahora en los alrededores, en las afueras de lo que es el Museo del Louvre. Obviamente aquí a mis espaldas se encuentran las famosísimas pirámides que todo el mundo se quiere hacer su respectiva foto. Si quieren ver las mías, tienes que ir ya a seguirme a mi Instagram @amendi22 para que puedas verlas. Estaba lloviendo un poquito, pero bueno, ya como que paró un poco la lluvia. La verdad que esta zona, si no vas a entrar al museo, igual vale mucho la pena que vengas para que te tomes unas fotos y veas aquí el ambiente a los alrededores del museo, que es bellísimo y es un imprescindible si tú vienes a la ciudad de París. Seguimos aquí, amigos, moviéndonos en el metro y quería comentarles que es buena opción que se compren la tarjetica, el pase del metro. Cuesta 2 euros y lo pueden recargar. En este caso nosotros compramos el pase del día. Lo puedes usar durante todo el día, cuantas veces quieras, en el metro y en los buses dentro de París. Tienes que escoger por zona, así que va a depender de qué zona te estés alojando. En el caso de nosotros compramos para la zona 1 y la zona 2 y cuesta el day ticket 8,60, así que fueron unos 10 euros con la tarjeta. Ya mañana, que vamos también a utilizarla, compramos nada más el ticket del día, que son 8 euros con algo. Si vas a utilizar el metro solo una vez, un ticket simple cuesta 2 euros, para que tengan idea. Amigos, y nos llegó la hora del almuerzo, de la comida, y nos vinimos a un lugar que está muy cerca de la Torre Eiffel. Es un lugar de comida francesa tradicional. Está súper lleno, no sé si me están escuchando bien porque hay demasiada bulla y el espacio es bastante reducido, las mesas están súper pegaditas, pero tengo entendido, porque esto lo había leído ya en un review en internet, en un blog, que este es un lugar bien tradicional, tiene buenos reviews en Google Maps, así que es definitivamente una buena opción. Aquí está el menú, aquí pueden encontrar comida francesa. Ya les voy a mostrar lo que nosotros nos pedimos. Bueno, amigos, ya nos llegó la comida. Pedimos una sopa de cebolla que es muy tradicional aquí en Francia de entrada, y pedimos 2 steak frites, que son también como un plato normal básico, que es un steak con papas fritas, pero también es típico acá en Francia. Así que bon appetit. Bueno, ya comimos, amigos. Les recomiendo que busquen ese lugar en Google Maps y lo guarden, porque vale la pena, es como tradicional, los precios están súper bien. La cuenta fueron 34 euros y pedimos una entrada y 2 platos principales, así que me parece que está súper bien. Y ahora nos vinimos a un lugar, bueno, estamos saliendo del metro en la estación de Trocadero, y es que aquí se encuentra un mirador que es súper famoso para ver la Torre
Miren, aquí vamos a pasar un músico. Por todos lados artistas. Ajá. Lo que sobra es arte y talento en esta ciudad. Estamos a punto de ver la Torre Eiffel. ¿Cómo te sientes? Feliz. Vamos Emocionado. A ver si me sorprendo. Está como nublado. Está como nublado. ¿Para dónde es? Eso sí, aquí lo que sobra es gente, amigos. Tienen que estar muy pendientes con sus pertenencias. De hecho, en el metro lo advierten y todo. Porque hay carteristas, hay pickpockets, así que hay que estar pilas. Esto es un bululú aquí, ¿vale? Brinca por aquí, amor, donde está esta muchacha. Súbete aquí. Ahí está. ¡Wow! Llegamos. Bueno, la misma que se veía de allá, hay ¿vale? como una concentración aquí, no sé qué es lo que pasa, pero miren, hay un montón de guardias, policías. Parece como una manifestación o algo por el estilo. Pero lo mejor de todo, amigos, es lo que estamos viendo con nuestros ojos aquí al frente, que ya se lo van a disfrutar. Se llama la Plaza El Trocadero. Bueno, aquí van a tener las mejores vistas de la Torre Eiffel, así que les recomiendo que vengan a este sitio a hacerse unas lindas fotos. Miren, aquí me encuentro con un fotógrafo profesional en plena Plaza Trocadero que te va a hacer las mejores fotos de tu viaje a París para que te la lleves de souvenir. Yo había visto esto en las redes sociales con los globos, amigos, y me encantan, así que no puedo perder esta oportunidad. Aquí vamos a hacerme la foto soñada de París. Bueno, amigos, ya nos hicimos esa sesión de fotos con los globos. Al final tú escoges las que más te gusten porque te las venden cada foto a 5 euros. Nosotros compramos dos, yo compré una mía sola y una de los dos juntos. También se pueden hacer fotos juntos en parejas. Y lo malo es que está lloviznando ahora, el día está bastante gris oscuro, así que bueno, no favorece mucho para las fotos. Bueno, amigos, y bajamos caminando desde la Plaza de Trocadero y hemos llegado a los pies de la Torre Eiffel. Les recomiendo hacer esta ruta que estamos haciendo porque no caminas tanto y disfrutas bastante de las vistas de la torre desde diferentes puntos. Así que está súper cool. Estamos esperando que enciendan las luces, todavía no las han encendido, son como las 7:30 de la noche ya. Estamos esperando ese momento. Estamos justo al lado de la Torre Eiffel y aquí está un mercadito que estamos recorriendo. La verdad está bastante chévere, interesante. Hay comida, artesanías, diferentes platos. Hay comida hindú, hay comida de todas partes. Mira esto que es tan raro. Como un pollo, no sé, rostiza. Ah, el pollo es ese, pollo asado, costilla. Mira los caracoles. Ah, aquí comen caracoles en Francia y miren, ya se los voy a mostrar. Aquí están hechos. Si ustedes quieren probar las patas de rana que se la comen acá en Francia o los caracoles, pues aquí justo al lado de la Torre Eiffel en un mercadillo están para que los degusten. Bueno, mira, de aquí le salía, man. What is this? Regular. Bueno, tengan en cuenta que los precios aquí en París, la verdad que todo es súper caro.
Por ejemplo, aquí en este mercadito están vendiendo los mojitos, cócteles a 13 euros. Están, bueno, digamos que cariñosos. Y amigos, estamos ya aquí esperando que se ilumine la torre. Para que sepan, los destellos de luces suceden durante 5 minutos cada hora, es decir, a las horas puntuales es que pasan los destellos de luces. Así que nada, faltan menos de 1 minuto para ver este espectáculo. Y bueno, estoy viendo que hay mucha gente aquí reunida también, como esperando que se ilumine. Van a ser las 8, bueno, 8 en punto. Ya en cualquier momento se enciende la torre. Nada, entonces les cuento que al final la torre no se iluminó en ese momento que les estaba mostrando. Y bueno, empezó a llover, amigos, así que nosotros buscamos dónde refugiarnos y nos metimos en un cafecito por aquí cerca de la torre. Y bueno, la verdad quedamos sorprendidos porque nos vendieron 2 cafés por 15 euros. Los cafés más caros que nos hemos tomado en todas nuestras vidas en cualquier parte del mundo. Y bueno, estamos justo aquí ahora, miren a mi espalda. Y bueno, estoy aquí justo en una calle que se llama Rue de la Universidad, o calle de la Universidad, que se ve aquí al fondo la Torre Eiffel, y aquí la gente viene a hacerse fotos. Así que este es un super spot para fotos. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video el nombre de la calle para que lo busquen en el Google Maps y lo guarden para su viaje a París. Andamos por aquí en los alrededores de la Torre Eiffel, ya es de noche como pueden ver. Y bueno, hay un montón de vendedores ambulantes, hasta vendiendo licores, bueno, recuerditos, Torre Eiffel. Y nosotros andamos buscando para comernos unas crepes aquí callejeras. Y bueno, creo que encontramos una, aunque estaba la policía por ahí y los estaba quitando a los vendedores ambulantes. Así que vamos a ver si lo logramos. Bonjour amigos, otro día en París. Hoy es nuestro último día acá en la ciudad y como nuestro vuelo es esta noche, estamos aprovechando de visitar otros lugares imprescindibles de aquí de la ciudad. Y por supuesto que nos venimos a la zona de la Catedral de Notre Dame. Es esto que se encuentra aquí a mi espalda. Lamentablemente está ahora mismo en reconstrucción, obviamente que por el tema del incendio que sucedió aquí hace unos años. Pero también tengan en cuenta que este año 2024 se estarán realizando las Olimpiadas aquí en la ciudad de París y casi todos los monumentos y obras se encuentran en reparación, en remodelación. Así que bueno, ténganlo eso en cuenta si vienen ahora este verano o en los próximos meses, aunque se supone que ya debería estar listo para el verano porque es cuando se va a efectuar las Olimpiadas. Así que aquí mismo no hay como mucho que ver, simplemente está la fachada allí de la Catedral de Notre Dame. Miren, yo hoy quiero hablar de lo que nadie habla sobre estos viajes, amigos, y es que es agotador. Yo hoy me siento fatal. Me siento súper cansada. Es que ayer nos fuimos a Disneyland, al parque. Eso lo van a ver en otro video. Lo hicimos ida y vuelta y obviamente que es agotador. Es posible, pero es agotador. Y bueno, por supuesto que aquí en la ciudad de París todo queda muy lejos porque es una ciudad muy grande. Y moverse de un sitio a otro te tardas de media hora, 40, 45 minutos. Así que es por eso que realmente en un día no te da tiempo de ver tantas cosas. Obviamente que va a depender de dónde te estés alojando, cuánto tiempo te quedes en cada sitio, cómo te gusta llevar como la rutina o la ruta, si te gusta pararte, descansar, etc. Pero amigos, viajar a París es agotador porque se camina muchísimo y como te digo, las distancias son lejos.
Seguimos caminando, amigos, y justo por aquí en la zona de la Notre Dame, al frente se encuentra el barrio latino, o conocido también como Latin Quarter. Y bueno, es una zona que está llena de tienditas, restaurantes, está muy bien si quieres comerte un crepes. Yo ando buscando un crepe por aquí. Pueden creer que hasta el momento no me he comido ningún crepes. El que probamos el otro día cerca de la Torre Eiffel fue horrible, estaba malísimo y lo tuvimos que botar. Así que bueno, esta zona está muy linda. Si vienes a la Notre Dame, puedes venir a caminar por aquí. También hay muchas tienditas para comprar souvenirs. Esta es la mejor zona para hacerlo, ya que tienen bastantes opciones y los precios no son tan descabellados. Miren, por aquí pueden conseguir menús desde 12,90 euros que te incluye entrada, plato y postre. Merci. Bye bye. Merci. Más tarde. Más tarde venimos. Qué mejor souvenir que unos macarons. Ahí compré una cajita de 7 a 7 euros, es decir que cada uno te sale a 1 euro. Estos los ven por todos lados y es algo muy tradicional de aquí de Francia. Amigos, la mejor crepes que me he comido. Esto está demasiado bueno, tienen que venir a ese lugar chiquitico que se ve ahí. Se llama Crepería Genia, están buenísimas. Eso sí, tienes que hacer un poquito de cola, pero muy baratas, a 3,50 €. Yo pedí una de Nutella con coco y está deliciosa. Y tienen de muchísimos sabores, dulces, saladas, así que súper bien este lugar. Otro lugar que pueden visitar aquí justo al frente de la Catedral de Notre Dame es la antigua librería de Chespry, se llama Chespry & Company. Y bueno, se dice que es una antigua librería y bueno, la verdad que es bastante famosa porque al parecer allí venden libros en inglés, siendo Francia, por supuesto, el idioma oficial el francés. Aquí se podían conseguir libros en inglés. Y bueno, eso también atrajo a muchos escritores que al parecer se sentaban también a tomar café en un cafecito que está justo al lado de la librería. Y bueno, este lugar tiene mucha historia, puedes pasar, es totalmente gratis para que veas toda la colección de antigüedades, libros antiguos que tienen. Lo que sí vi es que hay bastante fila, así que yo todavía no he entrado. No sé si vaya a ser la fila porque tengo poco tiempo ya. Pero bueno, es un lugar bastante curioso e interesante y más que todo para los amantes de la lectura. Nos llegó la hora de la comida, amigos. Bueno, ya comimos, ya terminamos. Nos decidimos por aquí, luego de ver algunos reviews en Google Maps, nos decidimos en un lugar donde nos han atendido súper bien. Un señor muy simpático. Ajá, mi amigo, my friend, mi amigo aquí. Hello. ¿Cómo es el nombre del restaurante? Symphony. Symposium. El lugar se llama Symposium. El mejor servicio aquí, te atienden muy bien. No problem. Merci. No problem. Bueno, el señor dice que quiere que le deje un review en Google Maps. Así que bueno, muy cómico. Miren, comimos comida francesa, un menú por 18 euros que te incluye entrada, plato principal y postre. Todo estuvo bien, digamos que no fue una cosa del otro mundo, pero estuvo rico. Amigos, se ha llegado la hora de despedirnos de la ciudad del amor. Espero que hayan disfrutado de este vlog por la ciudad de París, justo unos meses antes de los Juegos Olímpicos que se van a realizar en este próximo verano. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que estaré publicando aquí en este canal. Esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.